En octubre de 2016 vine a Nueva York. Y luego me bautizaron en el nombre del Señor Jesús en una iglesia china. Y me convertí en cristiano. Gracias a Dios. Pero luego de más de un año en la iglesia, solo había aprendido a orar y a cantar himnos. Y mi conocimiento de Dios y mi comprensión de la Biblia eran superficiales, lo que me decepcionó. Por eso solía buscar sermones en YouTube por mi cuenta, para poder comprender la voluntad del Señor. En marzo de 2018, conocí a algunos hermanos y hermanas en Nueva York y aprendí muchas verdades y misterios que no conocía al reunirme con ellos y compartirme sus enseñanzas. Como la historia detrás de la Biblia, qué es la encarnación, qué es la salvación, la diferencia entre el Cristo verdadero y los falsos y más. Fue muy revelador y aprendí mucho. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Disfrutaba mucho de esas reuniones. En una de ellas, el hermano Liu leyó palabras que no estaban en la Biblia. Eso me sorprendió bastante. Y le pregunté, ¿de quién eran? Dijo que eran declaraciones de Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días. Cuando escuché el nombre Dios Todopoderoso, quedé impactado. El pastor y los ancianos nos habían dicho que nos alejáramos de la iglesia de Dios Todopoderoso. Decían que creían en una persona, no en Jesucristo. Me sentí incómodo y me puse tan nervioso que no podía quedarme quieto. No registré lo que el hermano Liu dijo después de eso. Me disculpé y salí de la reunión. Cuando volví a casa, daba vueltas en la cama sin poder dormir, recordando mis reuniones con los miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Sus enseñanzas fueron muy esclarecedoras y prácticas y beneficiosas para mí. Pero mientras yacía acostado, pensaba en lo que el pastor y los ancianos dijeron de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Estaba molesto y no sabía a quién escuchar. Tomé mi teléfono y entré al sitio web en el que más confío, Wikipedia, para ver cómo se describía la Iglesia de Dios Todopoderoso. Cuando leí en Wikipedia que la Iglesia fue fundada por una persona, que es una organización humana en lugar de la Iglesia de Dios, y vi algunos informes negativos alarmantes del Partido Comunista de China, me puse nervioso enseguida y no me atreví a escuchar más sus enseñanzas. Iba a borrar toda su información de contacto, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, recordé la manera en la que me había llevado con ellos. Eran personas rectas, amorosas y pacientes con los demás. Y sentía una gran admiración por su carácter y por lo que vivían. Me dieron una muy buena impresión. Es verdad. Muy diferente a lo que había visto en línea. Hice una pausa, pero como le doy demasiada importancia a Wikipedia, lo pensé bien. Y pese a todo, decidí eliminar todos mis contactos de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Y se lo dije al hermano Peter, que estaba estudiando la obra de Dios Todopoderoso conmigo. El hermano Peter dijo que recibir al Señor es un asunto que debemos tomar en serio, y me convenció de no juzgarlo a la ligera, sino orar más y buscar la guía del Señor. Claro. Me sentía en conflicto y pensaba, lo que dice tiene sentido. Recibir al Señor es un asunto que debemos tratar con seriedad. Si Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado y no lo analizo en detalle, ¿no me perderé la oportunidad de recibir al Señor? Sí, desde luego. Así que me postré en oración. Señor, estoy muy confundido. Los sermones de la Iglesia de Dios Todopoderoso me han enseñado mucho, pero Wikipedia dice que es una organización humana y no la Iglesia de Dios. Señor, no puedo discernir. Me temo que me he descarriado y te pido tu guía. Amén. Un día, camino a la iglesia, una hermana me contó una historia. Un creyente del Señor le pidió a Dios que lo salvara en un momento de crisis. Así que Dios le dio 3 oportunidades para salvarse, pero las dejó pasar. Dijo, no, yo ya le oré al Señor, Él me salvará. Después de morir, se dio cuenta de que Dios le había brindado estas 3 oportunidades y que su incapacidad de aprovecharlas lo llevó a la muerte.
En la iglesia me sorprendió que mi pastor nos contara la misma historia. Estaba asombrado y pensé, es increíble. 2 personas me contaron la misma historia el mismo día, Sí. diciendo que aproveche mi oportunidad de ser salvo por Dios. El Señor me está diciendo que continúe estudiando la obra de Dios Todopoderoso. Entonces decidí averiguar más sobre el relámpago oriental. Gracias a Dios. ¡Qué maravilla! Me comuniqué con el hermano Liu y le comenté mi confusión. Le dije, sé que tus enseñanzas son verdaderas y tienen la obra del Espíritu Santo. Me han ayudado mucho. Pero vi en Wikipedia que la Iglesia de Dios Todopoderoso fue fundada por un hombre llamado Yao y que es una organización humana más que la Iglesia de Dios. También hay muchos informes negativos del Partido Comunista Chino que me generaron algunas dudas y quisiera poder hablar de esto contigo. Entonces el hermano Liu respondió, cuando estudiamos el camino verdadero no podemos confiar en sitios web de incrédulos, en otros grupos, en partidos políticos o en lo que diga la gente. Tenemos que ver si este camino contiene la verdad, si es la obra de Dios. Este es el principio más fundamental y más importante. Sí. Cuando el Señor Jesús vino para hacer su obra, los fariseos inventaron toda clase de rumores acerca de él y lo blasfemaron. Decían que no fue concebido por el Espíritu Santo, que no había resucitado y cosas así. Muchos judíos escucharon a los sumos sacerdotes, escribas y fariseos y no se atrevieron a seguir al Señor. Pero Pedro, Juan y los otros vieron que el camino del arrepentimiento que él predicaba, sus milagros y su obra, realmente venían todos de Dios, y que tenía la autoridad y el poder de Dios, así que siguieron al Señor Jesús y obtuvieron su salvación. Sí. Todo esto muestra que la clave para estudiar el camino verdadero es ver si posee la verdad y la obra del Espíritu Santo. Ese es el único principio. Correcto. Es muy cierto. El hermano Liu luego leyó un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Vamos a leerlo. Bueno. Dios Todopoderoso dice, ¿cuál es el principio más fundamental en la búsqueda del camino verdadero? Debes ver si existe o no la obra del Espíritu Santo en este camino, si estas palabras son la expresión de la verdad, a quien han sido testificadas y lo que pueden traerte. Distinguir entre el camino verdadero y el falso requiere de varios aspectos de los conocimientos fundamentales, el más fundamental de los cuales es decir si está presente o no la obra del Espíritu Santo. Porque la esencia de la creencia de la gente en Dios es la creencia en el Espíritu de Dios, e incluso su creencia en Dios encarnado se debe a que esta carne es la personificación del Espíritu de Dios, lo que significa que tal creencia sigue siendo la creencia en el Espíritu. Existen diferencias entre el Espíritu y la carne, pero debido a que esta carne proviene del Espíritu y es la palabra hecha carne, entonces en lo que el hombre cree sigue siendo la esencia inherente de Dios. Por eso, al diferenciar si este es o no el camino verdadero, por sobre todo se tiene que observar si tiene o no la obra del Espíritu Santo, después de lo cual se debe ver si existe o no la verdad en este camino. Amén. El hermano Liu continuó con sus enseñanzas. En los últimos días, Dios Todopoderoso comienza la obra de juicio por la casa de Dios, expresando todas las verdades que purifican y salvan a la humanidad. Revela los objetivos de la obra de gestión de Dios, las historias detrás de la obra de las eras de la ley, de la gracia y del reino, y lo que se logra con esa obra. Los misterios de la encarnación y del nombre de Dios y más. Dios Todopoderoso juzga y expone la naturaleza satánica de las personas y la verdad de su corrupción, la raíz del mal y las tinieblas en el mundo. Cómo Satanás corrompe a la humanidad y cómo Dios la salva. También nos muestra la senda para deshacernos de la corrupción y obtener su salvación. Y revela el final para cada tipo de persona. Las verdades que Él expresa y su obra de juicio cumplen por completo la profecía del Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. También cumple, porque es tiempo de
Que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. Muchos creyentes de todas las denominaciones que anhelan la aparición y obra de Dios han visto que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y la voz de Dios. Han determinado que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que regresó y se han postrado ante Dios. Amén. Todo lo que proviene de Dios prosperará. En poco más de 20 años, el Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso se ha extendido por toda China. Y ahora está llegando a todo el mundo. Sí. Este es el poder y autoridad únicos de Dios y el fruto de la obra del Espíritu Santo. Es una manifestación de la sabiduría y omnipotencia de Dios. Amén. Sí. Gracias a Dios. Estos hechos prueban que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que regresó, y su obra es el camino verdadero. Sí. Gracias a Dios. Las enseñanzas del hermano Liu me recordaron las palabras de Dios Todopoderoso que había leído hacía poco. Revelaron muchos misterios y verdades. ¿Quién sino Dios podría expresar la verdad? Sí. Si no leyera las verdades de Dios Todopoderoso y creyera ciegamente las mentiras publicadas en algún sitio web y difundidas por el PSC, sería una tontería increíble. El hermano Liu me pidió que viera la película Reeducación Roja en casa. El padre del personaje principal dirige el Frente Unido del Partido Comunista, y lo que dice es como lo que vi en Wikipedia. Dice que la iglesia fue fundada por un hombre llamado Yao, que todos sus miembros dicen que es el hombre usado por el Espíritu Santo y que escuchan sus sermones todo el tiempo, lo que significa que es una organización humana y no la iglesia de Dios. Esto es lo que el protagonista responde. ¿Quién fundó el cristianismo? ¿Quién fundó el catolicismo? ¿Acaso fue Pablo? ¿O quizás fue Pedro? No. ¿Quién fundó el judaísmo? ¿Acaso fue Moisés? No. ¿No es absurdo todo esto? Sí. Los ateos nunca reconocieron que existe un Dios, y mucho menos que Dios se ha hecho carne. No importa cuánta verdad exprese Cristo encarnado, cuán grande sea su obra, o cuán grande sea su salvación. Harán todo lo posible para negarlo, ocultarlo y condenarlo. Sí. Creen que el cristianismo también fue fundado por seres humanos, lo que es totalmente absurdo. Sí. Si no fuera por la aparición y la obra del Señor Jesús, no habría creyentes ni seguidores del Señor, y el cristianismo no podría existir, eso es un hecho. Sí. Aún siendo talentosos, los apóstoles no podrían fundar una iglesia. Solo porque la gente aceptó el liderazgo y el pastoreo de los apóstoles, ¿significa eso que el cristianismo fue fundado por seres humanos? No. No. La Iglesia de Dios Todopoderoso surgió enteramente debido a la aparición y obra de Dios. Porque Dios Todopoderoso expresa tantas verdades, y como la gente sabe que es la voz de Dios y se postra ante Él, nació la Iglesia. Sí. Después de que Dios Todopoderoso comenzó su obra, dio testimonio al hombre usado por el Espíritu Santo como líder de la Iglesia. Es como Moisés en la era de la ley o los apóstoles en la era de la gracia. Es utilizado por Dios. Sí. Para pastorear y guiar al pueblo elegido de Dios, cumple con el deber de un ser humano. El pueblo elegido de Dios ora en el nombre de Dios Todopoderoso, y en las reuniones leen y comparten las palabras de Dios Todopoderoso. El pueblo elegido de Dios acepta y se somete al liderazgo de este hombre de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. El Partido Comunista Chino dice mentiras descaradas como que nuestra fe está en este hombre. Niegan la aparición y la obra de Dios Todopoderoso y niegan las verdades que Él expresa. Tienen motivos ocultos. Sí. Si no fuera por la aparición y la obra de Dios Todopoderoso, la Iglesia de Dios Todopoderoso no existiría. Es un hecho que no se puede negar. Así es. Así es. Sentí que el protagonista tenía razón. La iglesia existe debido a la aparición y a la obra de Dios. Pero solo porque Dios utiliza a alguien para dirigirla, dicen que fue fundada por un ser humano. ¿No es absurdo? Sí. Sí. Es absurdo. El PSC sabe que los cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso creen en Él. Entonces, ¿por qué dirían que es una organización humana fundada por una persona? Mientras pensaba en esto, el personaje principal continuó. Entonces, ¿por qué el Partido Comunista Chino dice que la Iglesia es una organización humana? ¿Por qué no mencionan a Dios hecho carne? ¿Por qué no mencionan a la palabra manifestada en carne? Sí.
Las verdades expresadas por Dios Todopoderoso son lo que más teme el PSC, porque ellos saben que todos los creyentes de Dios Todopoderoso lo aceptaron porque leyeron la palabra manifestada en carne. Así que intentan distraer a la gente diciendo que la Iglesia de Dios Todopoderoso fue fundada por un humano, para encubrir la verdad de Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días. Hacen esto para evitar que las personas sigan a Dios. Y es una excusa para oprimir a su iglesia. Este es su verdadero objetivo. Es verdad. Es verdad. Sí. Esto fue muy revelador. El partido dice que la Iglesia de Dios Todopoderoso es una organización humana. Es una distorsión deliberada y una excusa para reprimir a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Y dicen esto para engañar a las personas y evitar que busquen el camino verdadero. Quieren evitar que la gente tenga fe y siga a Dios. Esa es la motivación maligna del Partido Comunista. Sí. Sí. Después de ver ese video, el hermano Liu compartió lo siguiente. El PSC inventa estos rumores sobre la Iglesia de Dios Todopoderoso y no se lo puede separar de su naturaleza demoníaca de odiar la verdad y resistirse a Dios. Todos sabemos que el Partido Comunista Chino es ateo y cree en el marxismo-leninismo. Odia la verdad, la manifestación y la obra de Dios. Y desde 1949 persigue y reprime a las creencias religiosas. Ha condenado el cristianismo y otras iglesias clandestinas como sectas malignas y destruyó incontables Biblias. Ha perseguido y encarcelado a muchísimos cristianos. Sí. La persecución religiosa se ha vuelto más brutal desde que Xi Jinping llegó al poder. La Iglesia de las Tres Autonomías fue clausurada y muchas cruces fueron derribadas. Incluso planean reescribir la Biblia y el Corán para acabar con las creencias religiosas. Desde que Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, apareció en China, el Partido Comunista Chino lo ha estado acosando, rastreando por todas partes y arrestando y persiguiendo con locura a los cristianos. Muchos han sido torturados brutalmente hasta quedar discapacitados o morir. Sí. Y millones se han visto obligados a huir de sus hogares. Sí. Es verdad. El Partido Comunista Chino hace que los medios de comunicación propaguen rumores para incriminar y difamar a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Esto es para incitar y engañar a la gente de China y del mundo para que ellos también se opongan y condenen a la Iglesia. Tratan de borrar la obra de Dios de los últimos días. A partir de estos hechos, podemos ver que el Partido Comunista Chino es un demonio maligno que se opone a Dios y engaña y daña a la gente. Es la bestia, el dragón del Apocalipsis. Esto cumple estas profecías bíblicas. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Sí. Escuchar las mentiras del Partido Comunista Chino cuando se estudia el camino verdadero y se busca la aparición de Dios es una ridiculez. Así es. Y algunas personas leen Wikipedia cuando buscan el camino verdadero y dicen que confían en ese sitio web y solo creerán que es el camino verdadero si Wikipedia lo dice. Ellos usan Wikipedia para determinar si es el camino verdadero. ¿Va eso de la mano de la verdad? No. ¿Wikipedia contiene la verdad? No. Ese es un sitio web de incrédulos. Recopilan material y escriben todo desde la perspectiva de ellos. Todos los incrédulos han sido corrompidos por Satanás y han traicionado a Dios. Los incrédulos no son personas de fe. Van con la multitud y dicen mentira tras mentira. Sí. Solo repiten como loros lo que dice el PSC. ¿Por qué no entrevistar a la iglesia misma? ¿Por qué no informar al respecto de manera justa y objetiva? Sí. Las palabras de Dios Todopoderoso y toda clase de testimonios de los miembros de la Iglesia están en línea hace un tiempo. ¿Por qué no se las mencionan en absoluto? El gobierno del Partido Comunista Chino ha perseguido brutalmente a la Iglesia y esto se ha publicado en los sitios web de las organizaciones internacionales de derechos humanos. ¿Por qué no hacen referencia a eso? El Partido Comunista y el mundo religioso inventan rumores sobre la Iglesia de Dios Todopoderoso y Wikipedia solo lo repite. ¿No están ocultando intencionalmente la verdad? ¿Y difundiendo las mentiras que dice el gobierno?
son herramientas de propaganda que Satanás usa para engañar a la gente. Claro. Es verdad. Si creemos en Wikipedia cuando estudiamos el camino verdadero, si creemos ciegamente en sus mentiras, ¿no sería una tontería? Si alguien cree que algo es el camino verdadero basándose en las opiniones de los gobiernos y del mundo religioso sobre lo que es el camino verdadero, ¿es un verdadero creyente? No. No buscar las palabras de Dios ni escuchar su voz en la búsqueda, pero sí creer en las palabras de Satanás y en el Partido Comunista Chino y en el clero, significa que creen en Satanás y lo siguen, que han sido engañados y atrapados por la bestia, que llevan la marca de la bestia. Así es, exactamente. Sí. Sentí que las enseñanzas del hermano Liu fueron realmente perspicaces y me convencieron totalmente. Siempre había visto a Wikipedia como la mayor enciclopedia en línea y que incluía todo. Realmente había confiado en ella. Pero luego me di cuenta de que es un sitio web para incrédulos. No contiene ninguna verdad ni los testimonios de Dios. El Partido Comunista Chino publica herejías retorcidas y Wikipedia repite esas falacias. ¿Cómo podría no estar profundamente contaminado lo que dice? ¿Cómo se puede confiar? Sí. Al estudiar el camino verdadero, debería haber pensado si este camino tenía la verdad, si fue expresado por Dios y si tenía la obra del Espíritu Santo. Porque solo Dios es la verdad, el camino y la vida, y solo Dios nos muestra el camino de la práctica. Sí. Pero aunque veía que la palabra de Dios Todopoderoso era la verdad y que provenía de Dios, aún era controlado por los rumores del PSC y de un supuesto sitio web autorizado. Y no me atreví a estudiar la obra de Dios Todopoderoso. Estaba muy confundido. Por suerte, Dios había estado usando a mis hermanos y hermanas para que me enseñaran la verdad y me guiaran, para que no me engañaran. De lo contrario, habría perdido la oportunidad de recibir al Señor a su regreso. Luego el hermano Liu continuó con sus enseñanzas. Ya que todo esto son mentiras del Partido Comunista Chino que engañan e impiden estudiar el camino verdadero, ¿por qué Dios permite que existan estos inventos? Dios, con sus buenas intenciones y su sabiduría, permitió que el PSC difundiera estas mentiras. Leamos las palabras de Dios Todopoderoso. Bueno. Dios Todopoderoso dice: en mi plan Satanás ha estado siempre acechando tras cada uno de mis pasos, y como el contraste de mi sabiduría, siempre ha intentado encontrar formas y medios para interrumpir mi plan original. ¿Pero podría yo sucumbir a sus esquemas engañosos? Todo en el cielo y en la tierra está a mi servicio. ¿Podrían los esquemas engañosos de Satanás ser diferentes? Es precisamente allí donde interviene mi sabiduría. Es precisamente eso lo que es maravilloso de mi obra, y es el principio en que se basa el funcionamiento de todo mi plan de gestión. Incluso aún durante la era de edificación del reino, yo no evito los esquemas engañosos de Satanás, sino que continúo adelante con la obra que debo cumplir. Entre el universo y todas las cosas, he elegido las obras de Satanás como mi contraste. ¿Acaso no es esta una manifestación de mi sabiduría? ¿No es esto precisamente lo que es maravilloso acerca de mi obra? Amén. Luego el hermano Liu dijo: las palabras de Dios nos muestran que en su obra Él no evade los planes de Satanás, sino que los usa para prestar servicio a su obra y completar su plan de gestión para salvar a la humanidad. La obra de Dios en la era del reino es la última etapa de su salvación para la humanidad. Dios clasificará a las personas según su tipo y concluirá la obra de toda la era con su juicio. Sí. Dios hará vencedores a todos los que crean sinceramente en Él y amen la verdad, y los llevará a su reino. Expondrá y eliminará a la cizaña, las cabras y a los incrédulos que solo buscan la satisfacción, junto a todas las personas malvadas y los anticristos que se resisten a Dios. Sí. Estas mentiras son herramientas que Dios utiliza al servicio de su obra. Así es. Los creyentes verdaderos y los farsantes, el trigo y la cizaña, todos se revelarán en esta tormenta de mentiras. Claro. Todo el que acepta la obra de Dios de los últimos días debe pasar esta prueba. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz,
y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Los verdaderos creyentes que aman la verdad no se preocupan por lo que diga el PSC, el mundo religioso, ni los medios de comunicación y la web. Solo observan si es la voz y la obra de Dios. Una vez que confirman que las palabras de Dios Todopoderoso son la voz de Dios, los siguen sin que ninguna persona, cosa o evento los obstaculice. Deciden seguir a Dios. Estas personas son las vírgenes prudentes. Gracias a Dios. Los incrédulos, los que no aman la verdad y solo buscan la satisfacción, no buscan la verdad, sino que aceptan ciegamente las mentiras de Satanás. E incluso difunden mentiras con el partido. Y juzgan y condenan la obra de Dios de los últimos días. Todos quedan al descubierto como cizaña, como perros, como sirvientes malignos y anticristos. Serán eliminados y castigados, y llorarán y rechinarán los dientes en los desastres. Sí. Las mentiras del Partido Comunista y del mundo religioso revelan el trigo y la cizaña, las ovejas y las cabras, los siervos buenos y los malignos. Al final, Dios determinará el destino de las personas, por cómo abordaron la obra de Dios y por lo que han hecho. Las mentiras y los planes de Satanás están claramente al servicio de la obra de Dios. Sí. Gracias a Dios. Esta enseñanza me mostró cuán práctica y sabia es la obra de Dios. Claro. Esos rumores y mentiras realmente me habían cegado. Casi me quedé fuera de las puertas del reino. Este pensamiento realmente me asustó. Sí. Sí. Ahora sé que la clave para estudiar el camino verdadero es escuchar la voz de Dios. Sí. De ningún modo podemos creer en las mentiras de los demonios del Partido Comunista Chino. Sí. Y también debemos discernir lo que dicen los pastores, los ancianos y la web. No podemos creerles ciegamente, o podríamos caer en la red de Satanás. Sí. Carecer de discernimiento y no buscar la verdad en nuestra fe es peligroso. Escapar del molino de rumores y recibir el regreso del Señor fueron la misericordia y salvación de Dios para mí. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Maravilloso.